Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva lección de After Effects. En esta ocasión vamos a trabajar sobre los trazos, también vamos a seguir trabajando sobre las cámaras, vamos a trabajar también por primera vez con lo que es un objeto nulo. También vamos a crear nuestra primera expresión en After Effects. Muy bien, como siempre vamos a crear un nuevo proyecto, pero hoy no vamos a crear una composición. No es lo primero que vamos a hacer, sino que vamos a importar los archivos que les he compartido. Vamos a importar los archivos que les he compartido. Vamos a buscarlo aquí en material. Es un mapa y este loguito de Location Maps vamos a importarlo. Vamos a seleccionar en la ventana de proyecto. Vamos a seleccionar el mapa que dice Nicosia. Y lo que vamos a hacer es precomponer o crear una composición, lo que vamos a hacer es crear una composición con los atributos o con la configuración de esa imagen. Yo les comparto esta imagen porque tiene un tamaño grande, miren, tiene 3632 píxeles por 2812 píxeles. Es decir, si usted quiere usar otro mapa, tiene que tener más o menos este tamaño, un mapa grande, ¿correcto? Para que se pueda previsualizar bien. Por lo mismo vamos a crear una composición a partir de esa imagen. Hago clic derecho sobre la imagen y hago clic donde dice comp nueva de la selección, es decir, componer una nueva composición teniendo en cuenta esta selección, comp nueva de la selección. Vamos a hacer clic y vemos que se nos ha creado ya una composición, incluso está aquí en la línea de tiempo. La composición se llama Nicosia. Yo le voy a cambiar el nombre, voy a presionar Enter y le voy a poner mapa para identificarlo de esta manera. Muy bien, aquí está el mapa, ya en la previsualización voy a ajustarlo, ya está aquí la imagen. Ojo, no lo escalé, simplemente ajusté la previsualización, aquí no vamos a escalar nada. Y ahora simplemente, bueno, vamos a ver el video demo de lo que vamos a hacer hoy. Simplemente lo que voy a hacer es dibujar un trazo por la calle, por las calles que yo quiero pues trazar, ¿no? Para crear esta animación. Vamos a escoger, ustedes escogen cualquier punto del mapa. Sí les recomiendo usar más las del centro, para que cuando usemos la cámara no se salga del borde del mapa. Entonces vamos a escoger una calle, la que ustedes quieran, aumento con la rueda del mouse. Y otra cosa, el trazo, ustedes dirán, bueno, el trazo vamos a hacerlo con una capa de forma, como ya nos los ha enseñado Freddy, como así, si dibujo aquí un trazo y dibujo, por ejemplo, aquí, y luego en recortar trazos, lo muevo, inicio y fin, como lo hemos hecho, correcto, y eso es válido. Pero, para esta animación no lo vamos a hacer así, porque necesito obtener o copiar las opciones de ese trazado y eso no lo podemos hacer con una forma. Entonces este trazado que vamos a dibujar en el mapa lo vamos a hacer es con una máscara. Entonces para esto tengo que seleccionar la imagen, en este caso el mapa, para poder dibujar el trazado con una máscara, ¿correcto? Entonces yo voy a tomar, recuerden que cuando tenemos aumentada la ventana en la previsualización yo puedo moverla con la herramienta mano, simplemente mantengo presionada la tecla espaciadora, la barra espaciadora, y puedo mover la mano, simplemente suelto y se me vuelve otra vez a la pluma, ¿correcto? Porque es con la pluma que vamos a dibujar. Entonces mantengo la barra espaciadora presionada y muevo donde quiero empezar el trazado. Entonces vamos a tomarlo, vamos a ver, aquí está en el centro, bueno sí, creo que aquí está bien. Vamos a tomarlo entonces que empiece aquí en este punto. Entonces simplemente selecciono la imagen para dibujar una máscara y empiezo aquí, creo un punto, luego otro aquí. La idea es que la línea de la máscara quede en el centro de la calle, ¿correcto? Muevo otro punto aquí, vámonos hasta acá. Barra espaciadora, mantengo presionado para mover la mano. Luego lo bajo hasta aquí, luego hasta aquí. Vamos a bajarlo por aquí y listo, vamos a dejarlo hasta aquí. Listo. Entonces ahora sí ajusto el mapa y vamos a cambiarle el color a la máscara para que se vea más visible, porque ese amarillo no se nota mucho. En máscara, aquí máscara 1, hay un cuadrito amarillo, si lo ven, hago clic y le pongo un color que sea visible, por ejemplo un color azul.
Y ahí sí vemos ya el trazado de la máscara en el mapa, ¿correcto? Aquí está. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear el trazo. Crear el trazo de esa máscara. Muy bien, eso se hace con un efecto. Vamos a seleccionar la imagen, la capa, y vámonos a efecto. Luego generar y luego trazo. Si ven, por eso la clase se llama trazo, porque lo que vamos a hacer es jugar o utilizar el efecto de trazo. O sea, no estamos usando las opciones de las formas, porque no estamos dibujando una forma, estamos dibujando una máscara. Y a esa máscara vamos a colocarle un trazo en los efectos que nos ofrece After Effects. Muy bien, las opciones aquí en controles de efectos del trazo, entonces vamos a cambiarle el color. El color, aquí dice, mire, trazado máscara 1, es decir, va a seguir el trazado de esa máscara. En la siguiente lección, porque se me olvidaba decirles que esta lección de trazo se va a dividir en dos. Uno, como lo vieron en el video demo, como está en el video de demostración, y dos, un trazado a un texto, que es el de la próxima lección, ¿correcto? Entonces, en la próxima lección vamos a usar trazado para muchas máscaras. Aquí dice todas las máscaras. Hoy no, hoy vamos a hacer trazado para solo la máscara que he dibujado. Entonces, aquí en color voy a cambiar el color. Entonces, si le voy a colocar el color rojo que vimos en el trazado del video demo, este color rojo. Y en el tamaño también, voy a ampliarlo un poco más, le voy a cambiar el tamaño hasta que ocupe todo el ancho de la calle. ¿Correcto? Todo el ancho de la calle. Ahí está bien. Entonces ya tengo el trazado, el color rojo y el ancho, también el tamaño del pincel. Ahora vamos a jugar con este atributo que dice fin. Entonces si yo lo muevo a 0, miren que es muy parecido al recortar trazados en forma. Si yo muevo el fin, entonces se mueve el trazado. Simplemente lo vamos a llevar 0 y vamos a crear un fotograma clave. Vamos a animar ese fin del trazado. Entonces doble clic donde dice fin para que se me abra aquí en la línea de tiempo. Activo el cronómetro de variación de tiempo en el segundo 0, obviamente que ahí quiero que comience. Y lo vamos a llevar que dure 8 segundos. En 8 segundos esta línea, este trazado me tiene que llegar al fin. Entonces pues ahí sí ya muevo hasta 100 y listo. Entonces si yo muevo el indicador y presiono play, entonces ya vamos a ver el efecto del trazado como ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Correcto? Yo les recomiendo trabajar esta composición, este proyecto con la resolución en la mitad. Con la resolución en la mitad. E incluso les voy a recomendar para cuando ya usemos el efecto de desenfoque al final, lo usemos en la resolución en cuarto. Y ya se van a dar cuenta el por qué, porque ese efecto de desenfoque realmente consume muchos recursos de la computadora. Vamos a previsualizar así en tiempo real. Esa es la velocidad del trazo, está bien en 8 segundos, a una velocidad muy bien. Entonces, ya tengo entonces el trazado hecho, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es dibujar este punto que ven aquí y este punto también añadirlo al mapa. En este punto yo lo voy a dibujar en una nueva composición. Entonces vámonos a la ventana de proyecto, creo una nueva composición ahora sí. Y esta composición pues en 1920, 1080 está bien y le voy a poner punto. Ojo, lo he dibujado. Voy a crear esta composición, con una anchura y una altura de 1920 por 1080. Entonces puse punto y aquí entonces sí voy a dibujar este punto. Miren que este punto no es más que un elipse con un efecto que el contorno se expande, el contorno de ese elipse. Voy a dibujar un elipse, cojo aquí la herramienta elipse y presiono Shift para que el círculo sea perfecto. Ahí está. Lo voy a escalar un poco para que sea más pequeño. Presiono aquí la capa de forma y voy a hacer que el punto de anclaje quede en el centro. Recuerden que es Control Alt Inicio, Control Alt Inicio en el teclado. Y ahí el punto de anclaje queda en el centro. Y de la misma manera ahora, para que me quede la forma en el centro de la composición, Control Inicio. Muy bien, ahí lo tengo ya. Voy a activar aquí
voy a conmutar aquí el cuadrícula de transparencia, la cuadrícula de transparencia para que se me vea transparente. Es aquí. Si sale en negro, cuadrícula de transparencia para trabajar mejor este efecto, esta animación. Y muy bien, mira, yo dibujé el elipse, se me olvidaba, con un relleno de color rojo y un trazo del mismo color. Es decir, el tamaño del trazo no importa porque eso lo vamos a modificar ahora. Dibujé el elipse con un relleno de color rojo y un trazo del color rojo. Muy bien, ahora sí nos vamos a ir aquí a capa de forma. Vamos a ver los atributos y nos vamos a ir a contenido. Elipse 1 y nos vamos a ir donde dice trazo 1. Trazo 1. Muy bien, este trazo entonces la anchura sí se la voy a expandir un poco más. Bueno, aquí el trazo no está del mismo color, vamos a cambiárselo. Simplemente pues la goterita aquí, doy donde está el color del relleno y automáticamente ahora sí está del mismo color. Y la anchura del trazo, bueno, ya la movimos. Ahora vamos a bajarles la opacidad. Vamos a bajarle un poco la opacidad, que queden como en 77, está bien. Entonces ahora sí vemos la diferencia entre el trazo, el contorno, el trazo sí, y el relleno, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner la anchura del trazo en 0. La animación es esta. La anchura del trazo se va. Esa es la animación. La anchura del trazo se expande. Simplemente hay que cambiar la anchura del trazo. Pues con un keyframe, con los fotogramas clave, perdón. Vamos a activar el cronómetro de variación de tiempo para crear un fotograma clave y luego lo vamos a hacer ahí mismo. Que me demore como mucho un segundo. Creo que vamos a probarlo en un segundo. Y voy a hinchar el trazo hasta donde quiero. Vamos a ponerlo hasta ahí, que se expanda hasta ahí. Es decir, así. Vamos a hacer para previsualizar. De hecho va muy lento. Sí, va muy lento. Entonces simplemente muevo el keyframe más hacia 0 segundos. Vamos a ver ahora aquí. Va muy lento. Ahí. Más. Ahora sí. Miren. Esta velocidad sí está bien. Esta velocidad sí está bien. Demora son 15 frames. A lo que le llamamos vulgarmente 15 milésimas de segundo. En realidad no son 15 milésimas, son 15 frames. Ahí está. Ni siquiera un segundo. ¿Correcto? Y los voy a seleccionar para añadirle una suavidad. Recuerden tecla F9. Entonces vamos a visualizar y se va a ver así. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vemos que mientras se ancha el trazo, él va desapareciendo. Entonces simplemente hay que jugar con la opacidad. Entonces nos vamos con la tecla J al primer fotograma clave y aquí en opacidad activamos el cronómetro de variación de tiempo para crear un fotograma clave. En 77 ahí está bien y nos vamos al siguiente fotograma clave de la anchura del trazo para tenerlo como referencia, K, la tecla K, y ahora sí vamos a bajarle la opacidad a 0. Entonces el efecto me va a quedar así. ¿Correcto? Ese es el efecto que quiero. Entonces ya tengo el efecto del punto hecho. Ahí está. Simplemente tenemos que repetirlo para que sea algo a lo que le llamamos loop, sea un loop, sea algo que se repite esa animación. Nosotros podemos copiar los fotogramas, claves y pegarlos para que se repitan. Pero hay una manera sencilla de hacerlo. Y es algo que se usa en After Effects mucho, sobre todo cuando ya estamos en un nivel avanzado. Hoy vamos a introducirlos a esto. ¿Qué son? Son las expresiones. Las expresiones en After Effects se usan para hacer este tipo de animaciones, es decir, si yo quiero repetir esto sin necesidad de crear nuevos fotogramas claves, para esto se usa en After Effects. No es más que unos algoritmos que nos permite que la animación pues ejerza una acción, ¿ya? Entonces, hoy vamos a introducirlo a esto de las expresiones. ¿Cómo se crea una expresión en After Effects? Simplemente presionando el cronómetro de variación de tiempo a la cual quiero aplicarle, al atributo que quiero aplicarle esta expresión, pero manteniendo presionada la tecla Alt, Entonces yo manteniendo presionada la tecla Alt, vamos primero a hacer la de la anchura de trazo, presiono el cronómetro de variación de tiempo, manteniendo presionada la tecla Alt, y miren qué va a pasar, se ha abierto aquí
unos textos, se ha abierto, se ha puesto también el atributo de color rojo. Para conocer el menú de las expresiones que nos ofrece After Effects, nos vamos a ir a esta pestaña que está en la punta, ahí dice menú de lenguaje de expresión. Y aquí están pues todas las expresiones que nos ofrece After Effects. Nosotros nos va a interesar una que haga que esos keyframes se repitan constantemente hasta el final. Y esta la encontramos en la opción de Property, esta que dice Property. Y esta luego que dice aquí Loop Out Type, ¿correcto? Esta, Loop Out Type. Esa es la que nos interesa. Hay una parecida que dice Loop Out Duration Type. No, nos interesa esta, la que dice Loop Out Type. Presionamos esta y miremos que ya se nos ha agregado la expresión aquí en la línea de tiempo. Nosotros podemos incluso irnos y buscar en YouTube esa expresión que sirva para X o Y cosa. La copian y lo pegan aquí, también es válido. Pero como yo quiero introducirlos, quise mostrarle dónde están los menús de expresiones. Y sobre todo este que necesito ahora es que me repitan esos keyframes. Muy bien, entonces ya está aquí Loop Out Type y listo, perfecto. Ahora lo vamos a hacer igual manera con la opacidad. Entonces presiono la tecla Alt, me voy al cronómetro de variación de tiempo de opacidad. También se va a colocar esto en rojo, también va a salir el texto. Vamos a buscar el menú. Lo mismo, buscamos Property y lo mismo buscamos Loop Out Type. Y listo, ahí también se ha colocado. Ya podemos cerrar esos dos atributos y vamos a ver qué pasa. Aquí hace esto y esto se va a volver cíclico, es decir, la animación se va a repetir una y otra vez hasta el final de la composición. ¿Correcto? Muy bien, de esta manera entonces los he introducido a las expresiones y de esta manera también ya tenemos hecho el punto creado, la animación hecha. Muy bien, me voy otra vez a la composición mapa. Entonces, en la composición mapa, ahora voy a importar la composición punto dentro de esa composición mapa. Y la voy a colocar justo aquí. Ahora vamos a escalarla para que me quede justo, vamos a aumentar, me quede justo pues un poquito más ancho que la calle. Ahí está bien. Entonces, cuando empieza la animación trazo, simplemente hay que hacer que ese punto siga el trazo por donde va el trazo en el mapa, ¿correcto? ¿Cómo se hace esto? Copiando el trazado de la máscara. Por eso es que les dije, es importante hacer este trazado con máscara y no con forma. Porque necesito ese trazado para copiarlo en el punto, para que el punto siga esa dirección. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Vámonos a la máscara. Eso se encuentra aquí en la imagen. Abro máscara, en máscara, abro la máscara y aquí dice trazado de máscara. ¿Sí lo ven? Trazado de máscara. Simplemente voy a copiar ese atributo con las teclas control más C. Control más C. O voy aquí en editar, copiar. Correcto, control más C. Cierro en los atributos de la imagen. Me voy a punto y me voy a ir a posición. Voy a seleccionar posición. Selecciono el atributo posición del punto y lo voy a pegar con control más B pequeña. Control más B pequeña o aquí en editar, pegar, como ustedes quieran. Y vemos que ya el punto tiene un trazado también. La posición del punto ha creado un trazado que es el recorrido. Pero nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros avanzamos, el punto va a ir más rápido que el trazo. Simplemente porque el final, aquí lo vemos en los keyframes, en los fotogramas clave, llega hasta 2 segundos y en realidad en el mapa el trazado de máscara, la máscara llega hasta, vamos a verlo, él llega hasta los 8 segundos, hasta los 8 segundos. Entonces simplemente hay que mover los keyframes hasta el 8 segundos, hasta este tiempo, que es donde llega la máscara, justo donde llega la máscara. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Simplemente, mira, nosotros vamos a seleccionar el último fotograma clave de la posición, y lo vamos a extender. ¿Correcto? Eso es lo que hay que hacer. Solo el último fotograma clave de la posición, el último keyframe, y lo vamos a llevar
hasta el tiempo, que es 8 segundos, hasta el indicador de la línea de tiempo. Repito que hice, moví el último fotograma clave de la posición y lo llevé hasta el tiempo donde llega el trazo. Entonces ahora sí, punto tiene que ir a la misma velocidad del trazo. Vamos a presionar play y nos damos cuenta que el punto ahora sí está yendo a la misma velocidad del trazo. Y ahí se queda. Y listo, ahí tenemos ya tanto la animación del punto como la animación del trazo. Ahora simplemente hay que jugar con las cámaras para que lo obtengamos desde estos ángulos. Miren, está un poco el ángulo ladeado. Aquí hace una rotación, miren, una rotación la cámara. Y cuando él llega allí, se acerca, se desenfoca y bueno, sale la letra, ¿correcto? Esto lo vamos a hacer con las cámaras. Si usted todavía no tiene el concepto claro esto de las cámaras, le repito que practique una y otra vez o tome la lección anterior que era introducción a las cámaras y luces. Es importante, ¿correcto? Bueno, vamos a crear entonces, esto lo vamos a hacer en una nueva composición. Ahora sí en una composición 1280 x 720. Porque no vamos a crear el video final en esta composición, porque esta composición pesa mucho, tiene un tamaño gigante, miren, 3632 por 2812. No, yo lo voy a crear en una nueva composición, voy a hacer esta animación en una nueva composición. A esta composición sí le voy a poner final porque es allí donde vamos a crear nuestra animación. Y le voy a dar una anchura de 1280 y una altura por 720. La misma duración, color de fondo, dejemos así. Aquí tenemos ya la composición final y ahora vamos a llevar la composición mapa, la vamos a importar a esta composición. Y pues vemos aquí que ya está la composición mapa hecha. ¿Correcto? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es convertir esta composición mapa, convertirla a 3D, porque vamos a trabajar con cámaras. Recuerden eso, vamos a trabajar con cámaras. Entonces presiono aquí en los conmutadores para que me salga el cubo y aquí en la capa 3D lo vamos a convertir a 3D. Correcto, ahí lo tenemos. Entonces ahora sí voy a crear una cámara. Nuevo, cámara. A esta cámara pues le voy a poner así, cámara 1 y que sea de 15 milímetros y le voy a dar clic en aceptar. Ahí he creado una cámara y aquí en vistas la voy a poner en cámara 1. Cámara 1, correcto, ya tengo la cámara. Voy a mover la posición de esta cámara para que el centro, para que el punto me quede en el centro. Recuerden que es con las teclas direccionales. Seleccionando la cámara, muevo las teclas direccionales para mover el punto de interés y la posición de la cámara. Pero les dije en la clase anterior que hay una manera mucho más sencilla de mover la posición de una cámara y el punto de interés de una cámara. Y esto precisamente se hace con un objeto nulo, Voy a crear un objeto nulo, se crea como se crea cualquier capa en la línea de tiempo. Espacio en blanco, clic derecho en el espacio en blanco, nuevo, y aquí escogemos la opción que dice objeto null, ¿correcto? Igual, muy parecido a la capa de ajuste, esa es una capa transparente, pero tiene su punto de anclaje y todas estas cuestiones. Simplemente vamos a llevar el punto de anclaje al centro del objeto nulo. Vamos a colocar que el punto de anclaje quede en el centro del objeto nulo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que el objeto nulo tenga la misma posición del trazado y del punto. Antes de hacer esto, no nos olvidemos de convertir en 3D el objeto nulo, porque ahí está en 2D. Lo convertimos a 3D y ahora sí nos vamos a ir a copiar el trazado de máscara, el mapa. Entramos a la imagen. En máscara copiamos el trazado de máscara, no lo olviden, trazado de máscara, control más C. Ahora sí nos vamos a la composición final y aquí en nulo vamos a abrir la posición, que es la que vamos a cambiar. Seleccionamos posición y ahí sí vamos a presionar control más B pequeña, control más B pequeña. Y nos hemos dado cuenta que el objeto nulo se ha ubicado donde está el punto. Pero nos va a pasar como nos pasó ahorita, que el objeto nulo va a ir más rápido que el punto y el trazado.
Esto es porque nada más llega hasta el segundo 2. Y recuerden que toda la animación llega hasta el segundo 8. Entonces simplemente lo mismo. Selecciono solo el último keyframe de la posición y lo arrastro hasta este tiempo, hasta el segundo 8. Ahora sí, el objeto nulo va a ir junto al punto y al trazado. ¿Correcto? Ahí va junto. Ahora lo que vamos a hacer es que la cámara me siga ese objeto nulo. ¿Correcto? Que la cámara me siga ese objeto nulo. Si ven aquí una columna que dice principal y enlace, si no lo ven, bueno, salen cualquiera de los dos. Y hay un espiral allí. Voy a mantener presionado el espiral de la cámara 1 y voy a ubicar el objeto que yo quiero que me siga el punto de interés de la cámara. En esta ocasión quiero que me siga el objeto nulo, entonces lo voy a arrastrar y lo voy a soltar donde dice nulo 1 y aquí la cámara me va a seguir el objeto nulo. Si ven que la cámara empieza a seguir el movimiento del objeto nulo. De esta manera es mucho más sencilla seguir o mover la posición y el punto de interés de una cámara, haciéndolo con un objeto nulo. Simplemente nosotros movamos el objeto nulo, para allá va a correr la cámara. Correcto, en la dirección de la cámara. Muy bien, entonces ya tenemos, ahora simplemente hay que jugar con los otros atributos de la cámara, como la orientación y la posición, para poder jugar con los ángulos y toda esta cuestión. Entonces vamos a entrar a la cámara 1 y vamos a cambiarle la posición para que el centro del punto quede aquí en el centro. Recuerden teclas direccionales para que quede aquí en el centro o más o menos en el centro. Estoy presionando la tecla direccional. También vamos a jugar aquí en transformar con la orientación Z, perdón, con la posición Z de la cámara para que se acerque mucho más. Movemos aquí el último atributo, el de la orientación, la posición del eje Z para acercar más la cámara. Y bueno, con las teclas direccionales sigo moviendo para que quede un poco más abajo. Muy bien, ahora sí la cámara me va a seguir el movimiento del punto. Creo que está muy a la izquierda todavía. Vamos a poner que quede más centrado el punto. Lo estoy haciendo con la tecla direccional del teclado para poner ahí, para que me quede más al centro el punto. Y ahora simplemente vamos a jugar con las orientaciones. Por ejemplo, la orientación del eje Y. Vamos a ponerla así, la orientación del eje Y. Aquí el punto otra vez me ha quedado abajo. Entonces, simplemente hay que jugar con esto. Con la posición, otra vez muevo el punto hacia arriba. Lo hago con el teclado direccional porque es más sencillo. Es la manera más sencilla de mover la posición de una cámara. Correcto, ahí está. Entonces hace esto. Y vamos a colocar que cuando llegue a esta esquina me rote la cámara. Entonces simplemente en la rotación Z, que es la que pues hace que gire la cámara, voy a crear un keyframe allí en ese segundo. Y cuando doble aquí hasta aquí, pues entonces la rotación de la cámara, vamos a colocarlo al lado contrario, me gire de esta manera. Ponerlo así. Y suavizo con la tecla F9 la entrada y salida de ese fotograma, de esos fotogramas claves. Correcto. Es más, puedo suavizarlo mucho más con el editor de gráficos. Aquí en gráfico de velocidad. Los puntos los voy a mover un poco más hacia el centro, todos dos, para que sea aún más suave. Entonces ya tengo, mire, ya tengo este efecto acá. Hace esto. Y lo que vamos a hacer ahora que llegue al final, allí al final, cuando llegue aquí al final,
en vez de cerrarlo como está en el video demo porque está muy cerca, en vez de cerrarlo, aquí lo que hace es que se acerca más al mapa cuando llega al final. Nosotros vamos a hacerlo a lo contrario, vamos a expandirlo porque está ya muy cerca. Entonces cuando llegue aquí al final, cambiar la posición de la cámara para que se expanda. Entonces vamos a ponerlo desde aquí, es la posición de la cámara. Vamos a crear un keyframe y es el eje Z, la posición del eje Z. Y vamos a hacerlo que lo haga del 7 segundos al 11 segundos. Cambio la posición de la cámara, la alejo un poco. Hasta ahí está bien, no lo puedo alejar más porque va a empezar a salir el borde aquí en el lado derecho. Esa no es la idea. La idea es que se vea todo el mapa. Ahí está. Por eso les dije que es mejor dibujar el trazo en el centro. Entonces va a ser esto. Ponerlo que empiece más. El zoom empiece más. Cuando haga esto. Correcto. Y le vamos a agregar también una suavidad de entrada y salida de los fotogramas claves con la tecla F9. Vamos a ver cómo queda la animación. Vamos a poner que el alejado de la cámara sea todavía aquí en el segundo 6. Perdón que estoy sosteniendo el... Selecciono solo el keyframe primero y lo muevo al segundo 6. Vamos a ver cómo queda. Eso pueden hacerlo como ustedes quieran, no necesariamente como yo lo estoy haciendo. Listo, entonces ya tenemos la animación hecha. Simplemente lo que hay que hacer ahora es un desenfoque de cámara. Lo voy a hacer con efectos, no con las propiedades de la cámara, porque les dije que esto lo íbamos a trabajar en el curso avanzado. Entonces voy a crear aquí un desenfoque cuando llega. Esto lo vamos a hacer con una capa de ajustes. Entonces nuevo, capa de ajustes. Coloco la capa de ajustes por encima de todo y muevo la capa de ajuste con la herramienta selección. Muevo la capa de ajuste donde quiero que empiece a desenfocar, en este caso aquí. Les recomiendo cuando ya trabajemos con ese desenfoque de lente de cámara, bajarle la previsualización a cuarto para que se previsualice más rápido, porque este efecto consume mucha RAM, consume muchos recursos. Incluso cuando ustedes vayan a hacer el render se van a dar cuenta que el render va a comenzar a una velocidad bien normal. Cuando llega a este punto del desenfoque empieza a comenzar el render a ser muy lento. Este efecto, ¿dónde lo encuentro? Aquí en efecto, en desenfocar y enfocar, y aquí que dice desenfoque de lente de cámara. Aquí vemos que tiene un 5 de radio, vamos a bajarlo a 0. Y vamos a llevar el indicador donde comienza la barra. Hago doble clic en radio de desenfoque para que se me abra esto en la línea de tiempo. Ahora sí activo el keyframe y que me desenfoque de aquí a 11 segundos. Le voy a poner el radio de desenfoque que quiero. Vamos a ponerle un 32, está bien. Si quiero suavizo el... Vamos a poner la tecla U para ver los keyframes. Si quieres lo suavizo con la tecla F9. Entonces muy bien, cuando ya el punto quiera llegar al final, pues además de alejarse, se va a desenfocar y aquí vamos a colocar para que aparezca, vamos a la ventana de proyecto, el logo que les he compartido, este que dice location, vamos a poner allí, este logo, y además, bueno, voy a posicionar el logo aquí a la izquierda, y además nuestro texto. Simplemente muevo el texto también donde comienza el logotipo aquí en la barra. Y voy a jugar con la opacidad de ambos. Selecciono las dos capas para trabajar la opacidad de las dos capas. Tecla T, la opacidad ahí se abre de las dos capas. Muevo el indicador de inicio donde quiero que comience. Aquí activo el cronómetro de variación de tiempo y se van a activar automáticamente para los dos. Le bajo la opacidad y se le va a bajar a los dos. Y quiero que aparezca aquí en el segundo 12. Entonces en el segundo 12 lo muevo a 100. Y ahí tenemos nuestra animación hecha. Cuando llegue el punto al final, va a empezar a desenfocar y va a empezar a salir tanto el logotipo como el texto. Vieron que es muy sencillo. Por eso les recomendé tanto que practicáramos mucho sobre las cámaras para poder mover mucho
o para tener claro esto del eje X, del eje Y, del eje Z, tanto también tener claro cómo jugar con sus orientaciones, cómo jugar con sus posiciones de cámaras. Todo esto lo dimos en la clase o en la lección anterior, que es Introducción a cámaras y luces. ¿Correcto? Hoy me enfoqué más es en el efecto trazo. Y en la siguiente lección, que también es trazo, es la segunda parte, que vamos a animar el trazo de un texto. Esto también voy a enfocar mucho es sobre este efecto trazo, ¿correcto? Con varias máscaras. Muy bien, espero que les haya gustado esta lección. Ya saben, espero que practiquen mucho para que perfeccionen todos estos conceptos que les he dado. Y bueno, nos vemos en la siguiente lección. Un abrazo.